Bueno, a ver, entiendo perfectamente, no nos quedan, no, sí, nos quedan clases, pero no tantas. Entonces vamos a intentar ver todos los temas del derecho como un fenómeno histórico, que ya lo que vimos hasta ahora fueron todas las nociones del derecho, de la conceptualización del derecho desde el punto de vista sociopolítico, pero también normativo, porque justamente la unidad uno, al ver rasgos, funciones, la diferencia sustancial está en justamente en rasgos y funciones, es muy parecida a, a lo que concebimos como el derecho como norma, ¿no? Entonces, justamente toda esa primera unidad, lo que hacemos durante 4 temas es ver que el derecho puede tener varios conceptos, desde el racionalismo, el materialismo, desde diferentes posiciones epistémicas, pero porque se ha construido históricamente de manera diferente e incluso hoy no solo profesores, sino también, no solo académicos, sino también el operador jurídico, ¿no? Ustedes pueden pensar mucho el derecho como la norma jurídica, o pensar el derecho desde esa realidad social, esa relación con la política, con la economía, que es un poco el enfoque de toda la primera unidad. El enfoque de la primera unidad es dar todas esas perspectivas, pero no como escuelas filosóficas del derecho, sino desde los conceptos. Y al final lo que ustedes se llevan es, bueno, son como principios claros, ¿no? El derecho es un fenómeno que evidentemente son normas jurídicas y que tiene sus características, por eso están todo el tema de los rasgos, las funciones, que cuando ustedes analizan esas características de rasgos y funciones, están muy vinculados a la cuestión normativa, ¿no? Y algunas están vinculadas a la cuestión política económica, ¿no? Entonces, porque no solamente es una norma, también a la vez tiene todo un proceso político, económico y moral vinculado a él, ¿no? Moral también, político, económico, que tiene que ver con lo social, y moral, que tiene que ver con los valores. Entonces, todo eso fue lo que fuimos explicando y al final hicimos todo un punteo bastante profundo de pensar lo que ocurre hoy desde el pensamiento crítico jurídico, ¿no? Que es pensar el derecho desde, desde la realidad social realmente cómo se expresa desde la realidad social. Y en esa expresión desde la realidad social es muy importante que tengamos en cuenta, por ejemplo, el pluralismo jurídico, porque uno lo puede negar y decir, no, solo existe el derecho del Estado, las normas del Estado. Ustedes pueden decir eso y actuar solamente con el derecho del Estado. Eso no tiene ningún problema. Pues, que lo haga no, no va a ser grave, porque al final incluso toda la licenciatura lo que van a aprender sobre todo es el derecho del Estado. Pero lo que es un hecho es que eso no quita que las otras realidades no existan y que no estén presentes y que no estén funcionando. Y que incluso si se dedican a la defensa de los derechos humanos, esas realidades son muy fuertes. Por eso ese último punto que hablamos con Vollmer, del texto de Vollmer, que es muy relevante, que es pensar un nuevo paradigma del derecho, un nuevo pensar el derecho desde el punto de vista del conocimiento. Sí se piensa en el derecho estatal, evidentemente, y por eso pensamos en que los jueces pueden tener una actitud, que era en donde nos quedamos en la última clase, ¿no? Los jueces pueden tener una actitud con hacer un uso alternativo del derecho, un sistema desigual económicamente como es el capitalismo, y puede tratar de siempre interpretar a favor de los más vulnerables. Y los abogados también lo podemos hacer con esto que se denomina el pensamiento jurídico crítico, el positivismo de combate y a la vez y a la vez reconocer todos los procesos de pluralismo jurídico y todas las realidades de sistemas jurídicos diferentes que existen en un mismo espacio político y sus relaciones. ¿Y por qué hablo también de sus relaciones? Que es la relación de interlegalidad, porque justamente de eso nos podemos encontrar mucho. Si ustedes van a ser trabajadores en las comisiones de derechos humanos,
por ejemplo, en el tribunal electoral, en los tribunales electorales, si van a ser abogados de derechos humanos o funcionarios en estas entidades o en cualquier entidad estatal que atienda derechos humanos, estas cosas tienen que saberlo. Porque pueden venir y les van a decir, bueno, pero ¿usted en qué mundo está? Pues si hay un reconocimiento de los pueblos indígenas e incluso, déjenme, voy a cambiar un momentito el internet, porque me dijo que la señal estaba leve. ¿Me escuchan? ¿Estamos aquí todos? ¿Sí? ¿Ahora sí? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, maestra. Es que cambié un momentito el Como que internet. se atora poquito, no sé si es mi internet o sea de allá, compañeros, ya por favor díganme. No, es que Como que se le va la señal, maestra. yo lo cambié, Ya, y por ya eso, ahorita se escucha bien. bueno, eso, porque me dijo que la señal estaba inestable. Me avisó y me acordé que no había puesto el de aquí cerquita. Bueno, en esencia a donde voy a llegar es que ustedes entiendan y piensen desde estas relaciones de interlegalidad, de pluralismo jurídico, también tienen mucho que ver con México. Porque les decía, ustedes van a un tribunal electoral, van a ir les hablo desde los rangos electorales, desde los ámbitos de electorales, me refiero de jurisdicción electoral. Desde, ¿qué más? Desde todo organismo de derechos humanos, sea estatal o sea incluso una ONG. Desde, si eres un abogado amparista que te vas a dedicar al tema de los derechos humanos, también. Depende de lo que te vayas a dedicar. Pero sobre todo en estos ámbitos que les estoy comentando, son temas muy relevantes que deben saber porque si en si ustedes empiezan a hacer un acompañamiento a pueblos indígenas o a pueblos campesinos que no son indígenas, pero entonces vas a tener que saber agrario, pero también saber un poco cómo es todo ese proceso de reconocimiento, de sistemas de campos semiautónomos, todo eso es importante. Todo esto es importante para que ustedes comprendan que el derecho es mucho más que toda esa cantidad la constitución, los códigos que nos van a enseñar en clase. Ese es el objetivo final de esa unidad, ¿no? Y, eh, y que justamente los tratados, que ahí fue donde me quedé ahorita cuando no se fue el internet, pero estaba la señal en cortándose, que los tratados internacionales de derechos humanos reconocen esto que estoy comentando aquí hoy. Los tratados internacionales, el convenio 169 de la OIT no reconoce específicamente el pluralismo jurídico, pero lo que te dice es que los pueblos son autónomos, tienen libre determinación para organizarse político y jurídicamente. Por tanto, eso es lo que hemos estado discutiendo. El pluralismo no te lo dice como pluralismo jurídico, pero está reconociendo que son campos jurídicamente, semiautónomos jurídicamente. En este sentido, es muy relevante que nosotros tengamos eso presente, porque al final, entonces dices, bueno, pero entonces la norma únicamente, ¿son los tratados internacionales también? Sí, que están reconocidos en el artículo 1 de la Constitución como parte del orden interno mexicano. Pero ¿cómo los vas a interpretar? ¿Cómo vas a entender, por ejemplo, cuando se aplica, creo que Eric, sí, ¿no? Eric en esta clase, Eric Arián, el otro día decía, pero cuando aplicas uno, aplicas otro. No es que se aplica uno y otro, es que constantemente eso se está interponiendo, interrelacionando los sistemas jurídicos, ¿no? Entonces, los sistemas jurídicos de un grupo y de un grupo de otro, por ejemplo, a lo mejor a Eric o a cualquiera de ustedes les injusta el derecho comercial, mercantil, y se van a meter en toda esa línea, ¿no? Derecho comercial, mercantil, y van a darse cuenta que tienen una cantidad de normas, el famoso soft law que les expliqué, que está ahí incidiendo en todo el funcionamiento del Estado mexicano. Entonces, todo eso es pluralismo jurídico. Entonces, eso es lo que nosotros decimos. Eso existe, eso está. Que tú hables solo de monismo estatal, de que el derecho solamente lo produce el Estado, lo crea el Estado y lo aplica el Estado, pues es una falacia eso. Es una falacia social. Lo que pasa socialmente es mucho más que eso. Pero bueno.
Entonces, el objetivo de la primera unidad, que realmente en buena ley podrían ser 2 unidades, una vinculada a... Lo que pasa es que esto es un todo, por eso yo lo dejo en una sola unidad, es pensar el derecho desde diferentes perspectivas y sobre todo pensar el derecho vinculado a lo social, a lo económico, a lo político y a las múltiples realidades sociales, sin dejar de ver sus rasgos, fines, funciones, incluso como normas jurídicas, ¿no? Entonces, ahora vamos a ir en esta unidad rápidamente. Es una unidad que lo que queda ahora va a ser un poco más corto, las 2 unidades van a ser como mitad y mitad de clases. Y vamos a abundar esa otra parte de cómo se construyó históricamente el derecho. Pero no vamos a hacer, por ejemplo, un decursar histórico de toda la humanidad, ni mucho menos, no hay tiempo para eso, ni tampoco está en el programa de estudio. El programa de estudios lo que plantea es justamente que uno entiende el derecho como un fenómeno que fue construido históricamente, pero desde ámbitos metodológicos. Eso se los voy a explicar ahora. México se ascribe al sistema románico canónico germánico francés. Es un sistema que tiene una construcción histórica, pero que tiene en esa construcción histórica, a la cual no le voy a dar tanto detalle a la parte histórica, ahí tienen ustedes las lecturas para hacerlas y todo, y entender un poco más todo esto, y además los que están conmigo en teoría del Estado, ya vimos, como vimos todo el Estado esclavista, vimos Grecia, Roma, entonces tuvieron la oportunidad de ver con más detalle estos puntos en ese sentido. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es justamente, lo que vamos a ver en esta clase es otra forma de ver ese proceso histórico, es cómo se creó el sistema jurídico que tenemos hoy. Nosotros tenemos un tipo de sistema jurídico que se llama, como les dije, románico, canónico, germánico, francés, y ese sistema jurídico es un sistema jurídico vinculado fundamentalmente a un proceso de creación, aplicación del derecho y de concepción del derecho muy específico, que es diferente al otro sistema, al gran otro sistema que existe, que es el sistema anglosajón, que sería el sistema de Inglaterra, Estados Unidos y todos los países anglosajones. ¿Sí se entiende esto? Esto es importantísimo porque justamente esto estamos analizándolo desde la construcción del sistema jurídico estatal mexicano, ¿no? ¿Cuál es el mexicano? El románico, canónico, germánico, francés. Y es muy relevante porque nosotros tenemos que saber cómo es nuestro sistema, como un orden, ese orden jurídico estatal. No les voy a enseñar las leyes, les voy a enseñar cómo está armado, qué quiere ese sistema, que implica en 4 ámbitos, en 3 ámbitos, bueno, en 2 específicamente, creación y aplicación del derecho, ¿no? Al final, la creación y la aplicación del derecho de México y de casi todos los países de América Latina, que pasamos por el proceso colonial del proceso hispano-colonial, tenemos el mismo sistema, porque los españoles también vienen desde ese mismo sistema jurídico. Y justamente tenemos una serie de características en nuestra forma de crear el derecho y de aplicarlo diferente al sistema anglosajón, que tiene otra historia, el sistema anglosajón específicamente, vamos a decir, Inglaterra, que es donde se funda, y Estados Unidos, y después todas las colonias que tienen que ver con ellos, igual que todas las colonias que tienen que ver con el mundo hispánico, luso hispánico, portugués y eurocéntrico y europeo, el centro de Europa occidental. Es el sistema de todo lo que tendría que ver con la colonización del sistema de Europa, de la Europa continental, incluyendo de la Europa continental, tienen sistemas románicos, y todos los que tienen que ver con las colonizaciones de Inglaterra devinieron sistemas anglosajones. ¿Hay más sistemas? Sí. Vamos a ir rápidamente a todos esos puntos y vamos a hacer una pequeña crítica, no crítica, sino a pensar que todo el tiempo cuando hablamos de esto estamos hablando del sistema jurídico estatal mexicano,
que si entonces hablamos de pueblos indígenas, no podemos hablar del sistema jurídico estatal mexicano, ni del sistema jurídico románico, sino tenemos que hablar justamente, si hablamos de pueblos indígenas, de otros sistemas jurídicos, porque ellos no tienen la misma historicidad, ¿no? ¿Se entiende? ¿Sí van conmigo o no? ¿Ya empezaron a leer esas lecturas? Hola, les estoy hablando. Aún no, profe. Yo no. Yo más o menos, y Yo todavía no. No, yo tampoco, profe. pero de las complementarias ya había leído la de Atiesna que nos pone ahí. Atienza, Manuel Atienza. Vale, gracias. Bueno, ustedes ya irán viendo cómo van adelantando. ¿Y por qué les digo lo de las lecturas? A ver, yo entiendo que ya van a hacer el otro examen y están a lo mejor preparando el otro examen, pero entiendan que si ustedes también leen para la clase, entienden mejor las clases. Pero bueno, lo bueno es que esto está quedando grabado y que después las pueden volver a ver. Y eso yo creo que es una de las mejores enseñanzas de la pandemia, ¿no? De que es muy relevante que quizás podamos poder acceder de nuevo a las clases. Por lo menos, a ver, yo puedo, como soy el, ¿cómo se diría? No es dueño, sino no sé, la titular del canal de YouTube. Aunque está cerrado, yo veo y la han visto muchísimo, han visto las clases muchísimo. Y eso que las tenemos cerradas para ustedes. Las tengo completamente cerradas, no las tengo abiertas, pero bueno, me da gusto, la verdad, que sirva y bueno, vamos a entonces a los puntos fundamentales de esta unidad. Esta unidad tiene vamos a hacerla de esta manera. Primero vamos a debatir, por favor, quiten sus audios. Sí, es que... A ver, y para los que nos gusta el fútbol, no sé si a algunos les gusta el fútbol, es una pena, y murió Maradona, es muy triste, la verdad. A mí me encanta el fútbol y además me encanta Maradona. Y ha sido triste hoy. Y también falleció un profesor de la academia de nosotros, de COVID. De la academia mía no, específicamente, pero sí de la licenciatura, no sé si lo supieron. No les da clase a ustedes porque ustedes están en cuarto, pero si hay alguno tomando clases en semestres superiores, también falleció un profesor. Pues no sé si fue hoy o ayer, pero hoy por lo menos nos enteramos. Y bueno, en fin, está terrible. Así que les deseo que se cuiden mucho, la verdad. Que se cuiden mucho. Y por un lado, y porque uno no sabe nunca cómo va a reaccionar el cuerpo a este virus, ¿no? Que uno esté joven, etc. El profesor no estaba joven y también tenía comorbilidades y eso, pero bueno, es una pena. Y bueno, lo de Diego es terrible porque era también muy joven, tenía 60 años. Pero bueno, se sabe por su... También el maltrato al cuerpo te lo cobra al final de la vida. Me refiero a la droga y eso, ¿no? Aunque se rehabilitó y todas las cosas. Y bueno, eso, en fin. Bueno, eso si les gusta, a los que les gusta el fútbol y conocían a Diego, ¿no? Me imagino que si les gusta el fútbol conocían a Maradona, ¿no? Porque el que le guste el fútbol y no conocía a Maradona, bueno, ahí estamos, ¿no? Ya estamos fritos. ¿Vale? Hola, ¿están ahí? ¿No están ahí? ¿En dónde andan? Ah, ya los veo, ya los veo. Aquí estamos. Sí, aquí estamos. Bueno. A ver, ¿qué vamos a ver en esta unidad? Primero, el concepto de sistemas jurídicos, que es importante porque incluso esto se complementa para que también ustedes entiendan esto que hemos hablado de sistemas jurídicos, siempre pensando en el derecho del Estado mexicano, el orden jurídico del Estado mexicano y el orden jurídico de... y el orden jurídico de ¿cómo se llama?
de los pueblos indígenas, que siempre hemos dicho, bueno, ahí hay dos sistemas jurídicos, ¿no? Dos sistemas jurídicos. Bueno, yo no coincido contigo, Jesús Alfonso, pero bueno, tú tienes tu opinión, yo tengo la mía. Para mí Maradona es el más grande futbolista de todos los tiempos y muy consecuente en su vida. Que se metió a droga, a mujeres, a bebidas, pues sí, todos tenemos defectos. Hay un, mira, les voy a leer algo rapidito, para, para que veas qué interesante, porque todos tenemos defectos, imaginen, si no tenemos defectos en la vida. Mira, dice, Maradona tiene que cargar con una cruz muy pesada en la espalda, llamarse Maradona. Es muy difícil ser Dios en este mundo y más difícil comprobar que a los dioses no se les permite jubilarse, que deben seguir siendo dioses a toda costa. Y el de Maradona es un caso único, el deportista más famoso del mundo, a pesar de que hace años que ya no juega, esa necesidad de protagonismo derivada de la popularidad mundial que tiene. Quiere decir que él es más humano de los dioses, es el más humano de los dioses, porque es como cualquiera de nosotros. Arrogante, como tú dices, mujeriego, débil, todos somos así. Estamos hechos de barro humano, así que la gente se reconoce en él por eso mismo. No es un Dios que desde lo alto del cielo nos muestra su pureza y nos castiga. Entonces, lo menos que se parece a un Dios virtuoso es la divinidad pagana que es Maradona. Eso explica su prestigio. Nos reconocemos en él por sus virtudes, pero también por sus defectos. Bueno, todos somos un poco así también. Aunque uno se cuide más que otros. Así que yo creo que por eso están reconocidos y por eso lo quieren tanto. Y por eso hay 3 días de luto en Argentina y 3 días de luto en Nápoles. Y por eso fue tan consecuente también. Nació en la pobreza, sí, tuvo mucho dinero, pero siempre se quedó en los mundos pobres, ¿no? Nápoles es de las ciudades más pobres de Italia. Y lo adoran por eso, lo adoran porque hizo dignificar esa ciudad. Hoy hablábamos con una amiga italiana de eso y dice que estaban todos de luto, porque dignificó la ciudad, dignificó una ciudad pobre frente al norte italiano que es rico y los hizo ganar la liga. Y es deporte, es verdad, pero también es ímpetu, es identidad con lo que eres, un sistema que es desigual, que es capitalista. Así que por eso me identifico con él. Sí, es arrogante, pero como tú, yo, como todos, somos un poco arrogantes también en la vida. Pero bueno, seguimos. Ese escrito que les acabo de leer es de Eduardo Galeano, el escritor uruguayo que ya murió. No lo hice yo, ¿eh? No vayan a decir, la maestra nos leyó un escrito que hizo ella sobre Maradona. No, no, es de Eduardo Galeano. Vamos a la clase, sistemas jurídicos. Eso es lo primero que vamos a ver. Y después vamos a ver muy rápidamente el sistema románico, como dije, canónico, germánico, francés. Y después vamos a ver el sistema del common law. No nos da tiempo, evidentemente. De hecho, el programa no lo tiene. El programa lo que te dice es que enseñes los sistemas jurídicos básicos. Pero a mí lo que me interesa de esta parte es que ustedes entiendan, sobre todo, qué quiere decir esto de sistema jurídico y cómo, no tanto todo el proceso histórico, porque no da tiempo verlo, todo el proceso histórico de estos dos sistemas es solo un curso completo. Esto implicaría un curso completo, ver todo el sistema con detalle, sus periodos históricos, todas sus fases, etc. Y de hecho es una materia que vamos a agregar en el nuevo plan. Yo hice el programa completo de esta materia y me gustó mucho hacerlo, la verdad. Está muy completo, muy bonito. Y justamente lo que nos interesa a partir del sistema románico, los dos sistemas, es cómo se crea y se aplica el derecho. Porque justamente la creación y la aplicación son como ámbitos metodológicos. Cuando digo metodológicos son procesos, son formas específicas que los hacen diferente completamente. Este sistema románico lo hace de una manera y el del common law lo hace de otra.
Y aunque hoy tengamos ahí como dice Rachel, fíjense, Rachel usa la palabra esta que se usa mucho en las ciencias sociales, que tenemos sistemas jurídicos porosos, ¿no? Que se compenetran unos a otros. Ella usa esa palabra para legalidades porosas. Está hablando de los pueblos indígenas, Rachel, y del sistema jurídico estatal, que sí son diferentes, pero fíjense, eso también ocurre en los sistemas jurídicos estos. Por eso nosotros hoy tenemos algunas fuentes del derecho que tienen que ver con el sistema del common law, como sistema, nosotros somos sistema románico, pero tenemos algunas del common law, y el common law cada vez pone por escrito más legislación, ¿no? Hace cosas más por escrito propio de su sistema. El nuestro también se llama neorrománico, para que también ya, neorrománico quiere decir nuevo románico, ¿no? Para que también lo tengamos claro. Entonces, vamos rápidamente al concepto de sistemas jurídicos. A ver, ¿alguien me puede decir qué sería el concepto de sistemas? Sistemas solamente. ¿Quién me dice? ¿Quién me dice qué es el concepto de sistema? Eso no tienen que leerlo, eso con saber qué cosa es el concepto de un sistema, qué cosa es un sistema. Pues, a ver, espérense porque no estoy viendo, veo que alguien levantó la mano, pero a ver. Ángel primero, Ángel, por favor, y Alejandra levantó la mano, no sé si quiere participar. Viviana, Ángel, por favor, y Viviana. Pues un sistema sería un conjunto de instituciones gubernamentales, normas y creencias dentro de un país y que va a cumplir una función determinada, ¿no? ¿Que va a cumplir? Una función determinada dentro, bueno, en ese mismo sistema la sociedad va a cumplir una función determinada. Pero O sea, Ángel, dime el concepto de sistema sin pensar en el derecho. ¿Qué sería para ti el concepto de sistema sin pensar en el derecho? pues igual sería este conjunto, ¿no? Ajá, muy bien. Sí, está muy bien, pero dime. Podría ser. A ver, levantó la mano Viviana y después también Alejandra y también vía Jesús Alfonso. ¿Alguno de ustedes quiere comentar algo o no? Yo sí, bueno, A ver. puedo participar. ¿Sí? Pues, bueno, retomaré lo que dijo el compañero, que estaba un poquito, bueno, le faltan algunas cosas. Sería como el conjunto de elementos que se relacionan entre sí y forman un conjunto. Exactamente. Justamente lo que quiero es, porque Ángel lo dijo muy bien, pero esto como quiero partir del concepto de sistema, que es un conjunto de elementos que se relacionan entre sí y que en esa interrelación cualquier cambio de un elemento incide en otro. Eso es importante, ¿no? ¿Sí? Que cualquier cambio. Entonces, ahora el sistema jurídico sería lo que comentó Ángel, ¿no? Ángel, si quieres, o alguien más si quiere comentar algo, adelante. Maestra, Dígame. pues sería un conjunto de procedimientos legales, porque yo sabía, pues es un conjunto ordenado de normas y procedimientos jurídicos que regulan una sociedad, ¿sería? Pero no solamente, el sistema jurídico es más que eso. A ver, adelante, Raimundo. Es un poco lo que dijo Ángel y un poquito más, porque les faltan algunos elementos. A ver, adelante. Bueno, el concepto de sistemas jurídicos se entiende como un conjunto de instituciones gubernamentales, normas jurídicas y actitudes, creencias vigentes en un país sobre lo que es el derecho. Y supongo que para diferentes autores, como es García Márquez, es un sistema jurídico de un conjunto de normas jurídicas objetivas que están en vigor determinado del lugar y la época y el estado establecido. A ver, instituciones, normas jurídicas, procedimientos, creencias, dijiste, ¿no? Creencias. Sí, está leyendo el Ajá, párrafo.
Esteban, adelante, adelante. Sí. Sí, porque García Maínez menciona algo. Un sistema jurídico es el conjunto de normas jurídicas objetivas que están en vigor en determinado lugar, época y el estado establecido, como un objeto de regular la conducta y el comportamiento humano. Sí, pero a mí no me interesa García Maínez, me interesa el concepto que te da, porque García Maínez, ese concepto incluso es mucho menor que el concepto que da Sirven, que fue el primero que leíste. Consuelo Ok. Sirven, que fue lo que leíste. El conjunto de instituciones gubernamentales, normas jurídicas, actitudes, creencias vigentes en un país sobre lo que es el derecho y su función en la sociedad. Esa es la primera parte que yo leí. Actitudes, creencias que Sirven, justamente, ese es un parrafito de Sirven, ¿no? A ver, Sirven, de hecho es un párrafo que ella tiene ahí en el capítulo 1, justamente, donde ella que el capítulo 1 se llama Nociones Generales y empieza con el derecho comparado y después con el concepto general del sistema. Ahí lo dice muy claramente. El sistema alude al conjunto de reglas y principios enlazados entre sí por los que se rige una materia determinada. En otras palabras, un sistema es un conjunto de elementos complejos, cualitativamente diversos y relacionados entre sí que se rigen por principios generales. Eso es lo que está diciendo, conjunto de elementos. Lo que pasa es que ahí falta el punto de que sí, elementos que se relacionan entre sí, que se rigen por principios generales, eso es importante, porque no, por principios generales, y que el cambio de uno incide en el otro, porque justamente es un sistema. No tiene por qué ser cerrado, puede ser un sistema medio abierto, poroso, pero es un sistema. Entonces, en ese sentido, después, cuando se va a hablar del derecho y del concepto de sistemas jurídicos, sí, la autora cita a García Maínez, porque de ahí lo leíste, ahora justamente, pero García Maínez es un autor que fue muy bueno en su momento, pero todavía nos queda corto, incluso Consuelo Sirven se nos queda muy corta, pero a mí no me da tiempo que ustedes lean mucho más. Pero como por eso les di con tanta profundidad pluralismo jurídico, para que entiendan que esto es mucho más amplio todavía, ¿no? Pero bueno, cuando hablan del concepto de sistema, hablan de leyes, hablan de costumbres, fíjense, de razones, dice, los sistemas jurídicos contemporáneos integran el conjunto de leyes, de costumbres, de razones y jurisprudencia de derecho positivo que rigen en los diversos países del mundo, pero además también se habla de las instituciones, pero también se habla de los procedimientos, no solamente de las instituciones, de los procedimientos, de las costumbres, de las actitudes, de las creencias frente al derecho, porque tiene que ver con los valores, tiene que ver también con qué cuestiones nosotros como grupo social refrendamos, ¿no? Y justamente cuando vienes a ver, no te quedas solo en la norma jurídica, sino en todas las instituciones gubernamentales, además de las normas vigentes, como dice la autora, actitudes, creencias vigentes, pero también los valores, las costumbres, las razones y la jurisprudencia, todo lo que se va desglosando acá. Por tanto, es mucho más que justamente la norma jurídica vigente. No puedes pensar que el sistema jurídico es la Constitución y las leyes y los tratados internacionales, no es eso solamente. Son todas las instituciones que tienen que ver con el derecho, es todo cómo funciona jurídicamente, todos esos procedimientos, pero no está hablando de procedimientos jurídicos, sino de los procedimientos que implica un funcionamiento del sistema. ¿Entienden? El funcionamiento del sistema pasa por esto que puse aquí abajo, cómo se crea el derecho y cómo se aplica. Es como tú haces que esa norma que está escrita en diferentes lugares y esas instituciones que está escrita en la Constitución, las leyes, los tratados internacionales, todas las normas vigentes, a la vez funcionan en todo un organigrama, un sistema, funcionan. Y en ese organigrama, en ese sistema, funcionan de una manera, no de tres maneras, de una sola. Y esa manera, esa única manera en la cual funcionan, que pasa por esto que yo digo de creación y aplicación del derecho,
es justamente la forma en que funciona nuestro sistema jurídico mexicano, del Estado mexicano, que es neorrománico. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? Si tienen alguna duda, por favor, tomen la palabra. O si quieren comentar algo, adelante. Profesora, yo sí tengo una duda, pero Dime. bueno, quizá a lo mejor no sea tan relacionada al tema. ¿Por qué, por ejemplo, en el plan de estudios de nosotros no se lleva derecho romano? Que, bueno, es como la base, ¿no? De lo que usted nos está comentando. Porque creo que ya se los expliqué una vez, ¿no? ¿O no? O se los expliqué en teoría del Estado. Que los que hicieron este programa de estudio asumieron que el derecho romano era una cosa del capitalismo privado. Falta de conocimiento total de lo que es el derecho romano. Porque no es Ok, gracias. esa es la concepción fetichizada del siglo XIX del derecho romano. Es decir, el siglo XIX asumió en una serie de escuelas que el derecho romano era la cumbre del derecho privado, llamado privado, que sería el civil, la propiedad privada. Pero eso es una falacia. Eso lo hizo el siglo XIX porque le interesaba el capitalismo industrial. Pero el derecho romano no es eso. El derecho romano es todo esto que estoy diciendo. Y además es toda una historicidad que expliqué muy bien en Teoría del Estado. Por ejemplo, que tiene que ver con la res pública, que fue tergiversada en el siglo XIX. Pero ya esos son temas de posgrado, por ejemplo, ¿no? Pero fue tergiversada en el siglo XIX con el interés del desarrollo del capitalismo. Porque si tú defiendes la cosa pública romana, tienes que defender la democracia participativa. Y al capitalismo le interesaba la representativa, por ponerte un ejemplo, ¿no? Entonces, todo ese cambio, o todo ese, vamos a decir, fetichización de los discursos ocurrió en el XIX y trascendió en el siglo XX. Entonces, ¿qué pasa? Que los profesores en México se forman bajo esa lógica, ¿no? Derecho romano es lo privado, que tiene que ver con el capitalismo. Pues si no, no es así. Si hubieran un poquito más de... Si realmente lo hubieran estudiado a profundidad, claro, así se da en la Facultad de Derecho de la UNAM, pero yo llevo 12, 13, no sé ya cuántos años, como 13, 14 años ando casi en la UNAM. Con ustedes llevo ya 12, con la UNAM llevo 13, un año más. Y yo doy mucho estos temas y los imparto y siempre digo esto, y nosotros lo estudiamos mucho. El derecho romano en la cosa pública es de las cosas más revolucionarias. Marx era un romanista y Rousseau también. Y es de las cosas que hoy critican más los que no les gusta la democracia participativa, la democracia directa. Entonces no dicen nunca que viene del derecho romano. Eso les molesta mucho. Sí, es justo, bueno, sé que en la UNAM se imparte y como comentaba la compañera Viviana, me parece en los textos, eso en el nuevo esquema de Sí, estudios viene sí, claro. Yo y hice, a nosotros obviamente no, ya ya no se sé. nos puede impartir. No, lo que la idea de nosotros es que a futuro ustedes, que el plan de estudio ya esté vigente muy rápido y que a futuro ustedes puedan a lo mejor tomar y subsanar las materias que no tomaron. Yo fui la autora del programa de Derechos Romanos junto con otro profesor que ya se fue, y la de Sistemas Jurídicos, que les estoy dando ahora. De hecho son dos programas diferentes, son dos materias diferentes. Van a tomar las dos. Van a tomar sistemas jurídicos donde se les va a profundizar toda la cosa pública romana y también todo el common law con profundidad. Y van a tomar también derecho romano profundizando en toda la etimología de las palabras que tienen que ver con lo que ustedes hoy estudian, ¿no? Desde el concepto de persona. Personae. Viene del griego prosofón. Persona. Personae es en latín. En griego prosofón. Y tenía que ver con la extensión de la persona, que tenía que ver con el logos, el hablar. La persona al hablar, prosofón, hablaba y decía algo, era la extensión de ellos mismos, y a la vez eso se convertía, eso viene de la máscara que se usaban, que era una máscara, pero que a la vez tenía como una forma para que tú pudieras, en las obras de teatro del Ágora, pudieras decir las palabras, la obra de teatro, la tragedia griega, y se escuchara. El Ágora está hecho para que tú lo escuches, ¿no? De abajo hacia arriba. Así, uno está sentado y abajo. Y cuando tú hablas hay eco y se escucha, ¿no? Pero se usaban unas máscaras y en las máscaras había como, háganse la idea como un micrófono, ¿cómo se diría? Un altoparlante, ¿no?
una cosa así, prosofón. Y la extensión de la persona. Y todo eso viene de quién es la persona que habla, que razona y que puede emitir criterios. Y de ahí viene el concepto de que la persona es una persona racional. Esos son los griegos, ¿eh? Racional y al ser racional puede ser bueno, puede razonar, es una persona que tiene virtud porque tiene razonamiento, ¿sí? Y de ahí los romanos lo tomaron en los años 300, toda la filosofía griega los romanos la asumieron como propia, y de ahí viene el concepto de persona jurídica. Eso se los vamos a enseñar después en Historia de los Sistemas Jurídicos y en Derecho Romano. Espero que sus profesores de Derecho Civil, cuando hablen de persona, le digan un poquito de dónde viene, pero si no saben, van a ir directo a persona jurídica. ¿Qué cosa es una persona jurídica? Pues es una ficción, porque tú no naces como persona jurídica, tú vas adquiriendo atributos jurídicos que implican que tú puedes hacer determinadas cosas en el derecho. Y el nivel de concepto es muy abstracto, y ese concepto es del año 300 antes de nuestra era, y es de los romanos, es muy importante, y viene de los griegos. ¿Está bien? ¿Vale? Bueno, Sí, seguimos. gracias, profesora. Pero, a ver, ahí yo tengo mis cursos, por ejemplo, el curso de sistemas jurídicos comparados está ahí completito, lo pueden leer. También ustedes pueden hacer muchas cosas. Yo no estoy dando este año sistemas jurídicos comparados en la UNAM porque cambiaron el plan de estudio de la UNAM. Entonces les estoy dando metodología este semestre. Pero el próximo daría filosofía, el otro daría sistemas jurídicos. Y yo creo que si las cosas siguen así, no sé si vamos a grabar las clases. Me gustaría grabarlas y, bueno, pues tendrían acceso, podrían tomarlas. Uno puede tomar las clases, escucharlas, leer, y ahí van. Y aprendes también. Pues. También, yo creo que también ustedes pueden hacer mucho. Y aprovechen ahora que todavía no vamos a regresar. Bueno, María Josefina, ¿quieres comentar algo? Sí, maestra, nada más, esta sugerencia que nos está haciendo, ¿dónde la encontramos? Lo del sistema comparado, jurídico comparado. En mi sistema, en Moodle, en la misma página. ¿En Moodle? Ah, ok, gracias. Ahí están todos mis cursos, los de la UNAM y los de la UACM. Muchas gracias. Y también los de posgrado, todo lo que yo doy está ahí. Más o menos, hay algunos que no están visibles, pero ahí están. Dime, Raimundo. Oiga, referentemente a lo que mencionó hace un momento sobre por qué en la UASM no se impartía mucho del derecho romano, en una ocasión yo leía a García Maínez y como usted dijo que en su momento fue muy bueno, él mencionaba mucho que la UNAM era como, bueno, él mencionaba eso, ¿no? Que en una de sus lecturas que la UNAM es una de las universidades en la cual es muy buena, pero haz de cuenta que están más ligados a ser partícipes al Estado, ¿no? Que por el hecho por estudiar derecho en la UNAM, eran personas que estaban obligadas o que estaban subordinadas hacia el Estado. No sé si él dio como una crítica constructiva a la manera de los estudiantes de derecho de la UNAM. No sé si Sí, pero es lo que él mencionaba. eso tiene tiempo ya, eso tiene tiempo. La UNAM siempre graduó estudiantes. A ver, si tú vas por las universidades gradúan un perfil de estudiantes en materia en el derecho que van para determinados sectores. Si tú te gradúas en la UNAM o te graduabas en la UNAM, ahora no es que sea todo siempre así, todos ni mucho menos, iban para el Estado, a trabajar para el Estado, a nivel federal, ¿no? Todos los abogados, pero no solo como abogados, como funcionarios, en todo. Eso era muy común. Y la Facultad de Derecho de la UNAM es súper conservadora, eso también se los tengo que decir. Somos críticos, 10 profesores, 15, 20, ya. ¿Qué pasa? Que el problema es que no puedes negar el pensamiento jurídico crítico, por ejemplo. Tú no puedes negar el pluralismo jurídico, ya no puedes negarlo. Es una cosa que ya se tienen que comer su lengüita y tienen que aceptarlo. Que no lo impartan en clases es otra cosa, pero no pueden decir que nosotros no podemos decirlo, ¿entiendes? Y además no puedes decirlo también en un contexto, estamos en el 2020, no manches. Libertad de cátedra, libertad de expresión, ¿entiendes? Entonces, no es lo mismo la UNAM de los 80 y de los 70 de García Maínez que la UNAM del 2020, eso está clarísimo.
No es lo mismo incluso la UNAM en 2008, cuando yo empecé, a la UNAM de hoy. Ha pasado muchas cosas, la verdad. Incluso los estudiantes han cambiado mucho. Antes teníamos estudiantes de todos rangos sociales, ahora cada vez hay más o menos, pero sí, más o menos, más o menos. Hay de todo, hay de rangos sociales altos, pero se nota mucho que hay gente de muchos más altos rangos sociales, incluso estudiantes que vienen de prepas privadas, porque no, o no quieren o no les interesa ir a universidades privadas que tienen otro estilo, ¿entiendes? Entonces, eso es lo que está diciendo García Maínez ahí. La UNAM sigue siendo muy conservadora en muchos aspectos, el Instituto de Investigaciones Jurídicas también, yo trabajé con ellos, antes de tener tiempo completo con ustedes, con la UACM, yo trabajé 8 años allí en proyectos y conozco mucho al instituto. Tiene un sector que defiende los derechos humanos y todo, pero en su mayoría son pues muy pocos, se pueden 5 o 6 que sean un poquito menos conservadores y más vinculados a lo social y el resto no. Y así es, ese es el derecho. El derecho es una porquería, la verdad. El ámbito del derecho siempre ha sido muy conservador y conservador del status quo. Ahora, cómo tú lo enfoques y cómo tú lo des y cómo tú enfoques, por ejemplo, esas lecturas que leíste y que leíste a Volmer, el tema a Rachel, a Teresa Sierra, es toda la proyección esta de que con el derecho podemos hacer cosas, ¿no? Para disminuir desigualdades sociales. No es la panacea, pero es un campo de disputa y un campo de lucha. Por eso les dije, un rasgo del derecho es ese, el campo de disputa y el campo de lucha. Pero eso es característica del pensamiento jurídico crítico. Eso no te lo va a decir García Maínez nunca. García Maínez, para él el derecho es la norma. Para mí no. Para mí el derecho, la norma es un lugar en el derecho. Es una de sus dimensiones. Y para mí es un campo de lucha. Yo voy a disputar el derecho siempre, lo voy a disputar en interpretación, en los casos, ¿no? ¿Y cómo puedes hacer eso? Pues teniendo conciencia que el derecho no es un fenómeno rígido, normativo, sino es un fenómeno que está en movimiento político, económico, social. ¿Sí me entiendes? Es todo lo que vimos en la primera unidad. Pero yo doy esto mismo en la Es UNAM. como, Yo doy esto mismo así en la es UNAM, como, Raimundo. ¿Eh? No creas que no lo doy así, igualito. no, es como decimos, ¿no? Algunos, ¿no? El derecho como tal va evolucionando constantemente. No es lo mismo una materia de hace 20 años que una materia actual. ¿Por qué? Porque las cosas van evolucionando concretamente. Y como va surgiendo o como va pasando los años, va evolucionando un poco más y va a estar más, como que más, va a estar enfocado a un sistema conservador y a un sistema crítico. Ahorita, digamos, como yo podría decir que ahorita en la actualidad estamos en el intermedio. O sea, es una pelea constante entre un sistema conservador y un sistema crítico. Hasta llegar a, no sé, en algún futuro no tan lejano, ya algunos estudiantes pueden adoptar más el sistema crítico que el sistema conservador. Este sistema del derecho pues va evolucionando. No es como lo que nació hace más de 2000 años. Y ahorita, mire, donde tenemos derechos humanos, tenemos derechos en ambos lados, laboral, civil, mercantil, humanos, donde sea. Bueno, ese es mi punto de vista, que esto va evolucionando constantemente. Es sí hay un proceso, de cambios, evidentemente. Yo más que usar la palabra evolutiva siempre diría de cambios constantes, de contradicciones, de cambios. Y claro, el mundo siempre va a tender a tratar de favorecer el ámbito de lo jurídico, como el ámbito de lo político. No se puede negar a una realidad que es atroz, ¿no? De desigualdades, de violencias, en todos los sentidos, ¿no? Hoy mismo también es el día en contra de la violencia de las mujeres. Vivimos en un ámbito de atrocidades, la verdad. Desigualdad económica, gente que tiene, pues, el 1% de la humanidad tiene la mayoría de la riqueza respecto al 99%, o incluso el 10% de México respecto al otro 90%, e incluso, digámoslo así, el 50% tiene que salir a trabajar diario y el otro 50% se puede quedar en casa trabajando y somos unos privilegiados. Es un hecho eso, es un hecho eso. Y es fuerte, es fuerte. Unos países dominan sobre otros, le ponen bloqueos económicos,
por intereses políticos, generan conflictos, hay guerras, matan gente, estamos muy contentos, sí, salió Biden, sí, qué bueno, ya no está Trump, pero Biden hizo la guerra contra Siria, contra Libia, la verdad es una cosa que tú dices, guácala, ¿entiendes? Entonces, es un mundo atroz, ¿entiendes? Atroz, ahora estamos en medio de una pandemia y miren lo que está pasando. Bueno, también tenemos mucha ciencia, va a salir la vacuna, vamos a poder volver a hacer otro tipo de vida de nuevo, aunque nunca sea igual ya. Hay muchas cosas, ¿no? Y yo soy estoy muy a favor de toda la ciencia y la tecnología que hay, que también la fomente el capitalismo. Pero yo te hablo de todo esto y a la vez el derecho no está alejado. Esa es la unidad uno. El derecho es parte, las normas jurídicas son parte de esa realidad social. Entonces tienen que responder, por eso tenemos derechos humanos, pero no te puedes quedar con que el derecho está en la norma, Raimundo. Está en la norma y ¿qué haces con él? ¿Te lo comes? ¿Te comes la primera página de la Constitución o qué? Pues sí, hay que realizarlos. No te puedes comer la primera página de la Constitución. Te la comes y te va a ir muy bien, estomacalmente y en el baño, ¿no? No Sí, manches, no es nada, exactamente. nada, no está satisfecho tu derecho a la alimentación ahí, por Dios. Entonces hay que luchar porque esté satisfecho, que ese es el otro ámbito, ¿no? Hay que luchar muchas cosas Exactamente. y hay que luchar contra poderes Eso sí es cierto, lo que... y eso es también realidad social del derecho, ¿no? Eso es importante. Por eso es que yo insisto y nos hemos metido la mitad del curso dialogando esa unidad uno en función de eso, de decirles, el derecho no solo es la norma. Que ustedes vayan a ser buenos técnicos, es decir, que les vayan a enseñar las normas, los conceptos, los procedimientos, eso es importante, pero no es lo único, es lo que yo digo, no es lo único. Y saber que el derecho lo puedes usar para luchar en estos campos de disputa es importante, porque entonces también va a condicionar a dónde te vas a mover según tus intereses. Por ejemplo, los estudiantes de la UACM, ¿dónde están trabajando hoy? En el gobierno de la Ciudad de México, muchos. O también, ya yo tengo estudiantes que trabajan en ONGs o en sistemas de derechos humanos, porque nosotros en la primera generación sí intentamos formarlo, pero bueno, siempre, de la primera generación eran 10, una cosa así. Uno salió para derechos humanos, pero si uno de cada 10 sale a derechos humanos, es un gran logro. Que trabaja en derechos humanos. El chino Mancilla, se me olvidó su nombre, del chinito. Y trabaja en COPRED. Y después trabajó también trabajó, y ahora ya no está trabajando ahí, no está en los derechos humanos, pero lo conoce perfectamente, sabe los rigores que implica, todo. Y así. Hay otra chica que también se está ya terminando de graduar, que son de los que yo sé de ellos, ¿no? Y puede haber más y no los conozco. No sé qué están haciendo. Si los conozco, no sé qué. Que estaba trabajando en el gobierno de la ciudad, en todos los esquemas estos de programas sociales y eso, con temas de derechos humanos. Y así. Entonces, por ejemplo, si tú te preparas en función de eso, puedes aportar mucho en lo local, en tu comunidad. ¿Sí? Pero bueno, vamos a la clase. En este sentido, esta unidad lo que les va a preparar más bien es para que ustedes entiendan cómo funciona nuestro sistema jurídico. Y yo no puedo darle, por supuesto, esta clase no es que les vaya a decir, no, tenemos todas estas instituciones, tenemos todas estas normas, no, porque todo eso lo van a aprender en la carrera. Ni todos los procedimientos, sino de manera global, justamente lo que yo voy a proponer en esta clase para que ustedes aprendan bien es de manera global qué implica el sistema jurídico neorrománico y qué implica el sistema jurídico del common law. ¿Y por qué también el common law? Usted dice, bueno, es Estados Unidos. Bueno, porque nosotros, justamente México tiene una relación con Estados Unidos muy importante, al punto que ha asumido incluso instituciones del common law en su funcionamiento jurídico. Y ahora no me interesan los otros sistemas porque solo son de manera cultural, lo que ustedes pueden saber. A ver, voy a ir rápidamente porque no podemos, de verdad no tenemos tiempo, tenemos que terminar los temas en cada clase, pero ya los tengo planeados por clase.
A ver, este sería el concepto de sistemas jurídicos, ¿no? Todas esas instituciones, pero incluso implica también todos los valores. Esto mismo que dijo Raimundo, ¿no? Los derechos humanos, exactamente, que incluso ya se convirtieron en valores universales, no solamente del sistema jurídico románico, sino también del sistema jurídico de la anglosajón, fíjate. Pero justamente la forma de aplicación y de adaptación de esos derechos humanos a cada país, si estás en Estados Unidos es de una forma y si estás en México es de otra, porque tienes sistemas jurídicos de funcionamiento del derecho diferentes. Para los gringos, no, de hecho, no reconocen, por ejemplo, ni los pactos de derechos civiles, ni los pactos de derechos económicos, sociales y culturales. Es impresionante, no han suscrito ningún pacto. ¿Por qué? Porque ellos esto lo ven de otra manera a partir de su constitución, mientras nosotros, como los sistemas jurídicos románicos, lo que hacen es acoger todo ese mundo de derecho internacional de los derechos humanos e internamente aplicarlos. Claro, el problema del sistema jurídico anglosajón, son los ingleses, los estadounidenses, es que también tienen una política de ellos interna imperial. Ellos son imperiales y ellos creen que son los únicos en el mundo. Vean el discurso de Biden ayer fue más, Estados Unidos está listo para dominar el mundo de nuevo, no manches. No, bueno. Entonces, también en su propio imperialismo, que no es solo un tema de imperialismo de que van hacia el mundo a conquistar espacios territoriales y económicos, sino también es un lenguaje imperial, es una cultura imperial, es todo su conformación, no solamente es un tema económico o de invasión o una guerra, ¿no? Y los sistemas jurídicos románicos vienen más bien de Europa, ¿no? De la Roma antigua, de Europa, del centro de Europa, de toda la Europa continental. Fíjense, es toda la Europa continental, ¿eh? Si bien Roma se expresó en todo el medioevo, en la Europa continental también se expresó hacia el mundo oriental, hacia Rusia. Rusia también es románica, toda la Europa, Eurasia es continental, es románica. Y si bien, e incluso China, por la revolución socialista, también es románica, porque justo los sistemas socialistas, aunque estos manuales digan que es una familia jurídica independiente, tienen un contenido románico completamente. Su forma de pensar el derecho, de crearlo, de aplicarlo, es igual que el de aquí de México, el de China, el de Rusia, el de Francia, el de Italia, el de España, el nuestro es el mismo, el de Cuba es igual. Todos son románicos, no románicos. Esto no niega que no haya pluralismo jurídico. Claro, en el mundo asiático hay muchísimo pluralismo jurídico, en China, en la India, en todos esos países. La India es un sistema mixto, es diferente, porque la colonizó Inglaterra. Pero hay pluralismo jurídico, claro, en todos los espacios, como lo hay aquí. A lo mejor hay países que hay menos pluralismo jurídico, ¿no? Que son más países más homogéneos, de identidad cultural más homogénea, como es el caso de Cuba, que mataron a todos los indígenas y no hay una cultura prehispánica fuerte, ni mucho menos, ¿no? Ni la había, ni perduró en casi nada, poco, ¿no? Algunas cosas en el lenguaje y ya, no más. Entonces tiene un sistema jurídico y político muy conformado a partir de la conquista, ¿no? ¿Está bien? Bueno, se los digo para que más o menos estemos claros de todo esto, ¿no? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Seguimos? Bueno, a ver, rápidamente, quiero también que entiendan, a ver, que aquí no puedo verlo. Quiero también que entiendan que a partir de ese concepto de sistema jurídico, hay algo que le falta a ese concepto que dice Consuelo Sirven ahí y también al concepto de García Maine, que es que estas instituciones, estas normas, estos procedimientos, estas actitudes, estas creencias frente al derecho, esta actitud de cómo tú vas a crearlo, aplicarlo, porque todo esto implica creación, como ya les he dicho, y aplicación, ¿no? Aplicación, formas de interpretación, etcétera. También implica un sentido histórico, un sentido de formación histórica. Y esto es muy importante porque las personas asumen todo el tiempo que
y aquí en el texto no se habla de esto, y me parece muy relevante que hablemos del decursar histórico del sistema, porque justamente el decursar histórico es el que nos hizo estar en ese sistema, no otra cosa. ¿Está bien? Bueno. Ahora, de ahí se deriva el concepto de familia jurídica. El concepto de familia jurídica es el conjunto justamente de sistemas jurídicos que comparten determinadas características, ¿no? Y entonces aquí vuelve a enfatizar la autora que el vocablo de sistema jurídico se refiere al derecho nacional de un Estado, en tanto que el término familia remite al conjunto de sistemas jurídicos que rebasan las fronteras de una nación. Estoy de acuerdo, justamente, pero por eso yo le pongo también al sistema jurídico esta característica de que hay un sentido, o más bien una conexión de formación histórica, vamos a ponerle así, conexión de formación histórica. Porque justamente el ser del sistema románico nos viene por una historicidad de algo. Y que México sea románico, neorrománico, viene por la conquista, que el derecho estatal mexicano. Acuérdense que estamos hablando en este texto todo el tiempo, y es la gran crítica que yo le hago, es que ella vincula el sistema jurídico al Estado, siempre al Estado, al derecho estatal. Y yo creo que eso es un error, porque también podemos decir que los sistemas jurídicos se asocian a derechos, por ejemplo, al orden. Fíjense, vamos a quitar derecho estatal, vamos a poner orden jurídico estatal. A otros órdenes jurídicos, por ejemplo, ¿a dónde se asociaría otros órdenes jurídicos? ¿A dónde se asociaría el sistema jurídico de las comunidades indígenas en México? ¿A románico? Los sistemas jurídicos de las comunidades indígenas nuestras, su decursar histórico, su conexión de formación histórica, ¿estaría vinculado al románico también? Es una pregunta. Yo digo que no. Yo digo que podría estar vinculado al common law, algo así. No, tampoco. No, maestra, yo Dime, creo que sí, a ver, María Josefina, ¿por qué? porque nos impusieron el derecho los españoles, entonces si ellos están dentro del sistema románico, pues también nosotros. Y los indígenas, en parte, porque si existe la pluralidad, o sea, no totalmente, pero en cierta forma, con la pluralidad sí están inmiscuidos ahí, o incluidos. No, ¿No? la Perdón. verdad no. No, porque de hecho, mira los elementos que te estoy dando. Las instituciones. A ver, Raimundo, primero Raimundo. A ver. Sí, yo pienso que digamos, el derecho tiene una conexión histórica, primero románica, porque pues, viene de un origen español, ¿no? Y aparte de todo, después de la independencia de México de 1821 y la primera constitución que fue de 1824, fue formándose como un tipo igual románico. Hasta yo creo que con la Constitución de 1856 se formalizó como un tipo afrancesado. 57, 57. Ajá, 57, perdón. Fue como un sistema más afrancesado por la cuestión de la Revolución Francesa y por los derechos, por algunos cuantos derechos sociales. La pregunta es de los pueblos indígenas, Raimundo, los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas tienen sistemas jurídicos. Eso que estás diciendo es el decursar del sistema jurídico románico del derecho estatal mexicano. Ese sí, estoy de acuerdo contigo. Pero los pueblos indígenas tienen el mismo sistema jurídico estatal románico. Esa es la pregunta. No, tienen un sistema jurídico un poco muy diferente al de nosotros, aunque sí está ligado con bases argumentativas a la Constitución a la Constitución del 17, que es la actual, que está aquí en México. Entonces, yo creo que se fue, no sé, fomentando ciertas cosas que se utilizaban en algunos pueblos o comunidades indígenas. Bueno, eso es lo que yo pienso. Si tú ¿Serían dices... sus costumbres, profesora? No, escuché, ¿qué dijiste? ¿Serían sus costumbres?
A ver, los pueblos indígenas tienen instituciones que no son gubernamentales, son de ellos, de sus pueblos, pero son instituciones políticas y jurídicas. Son Sí, asambleas, consejos, etcétera. Por tanto, tienen normas jurídicas y son vigentes, aunque sean de uso histórico, no importa. Yo ya en una clase comenté que usos y costumbres es una forma peyorativa de reconocer el derecho, los derechos, los órdenes jurídicos de los pueblos, de hecho, y así lo dijimos todo el tiempo. Pero tienen normas jurídicas, tienen procedimientos también, lo vimos en el documental. Tienen sí. actitudes y creencias frente al derecho, también. Y nada tienen que ver con el sistema románico. Nada tienen que ver con el sistema románico. No pertenecen a ningún sistema estatal, ¿no? Por lo que sé. Exactamente, ellos ni tampoco, a ver, que el artículo 2 constitucional reconozca a los pueblos y que somos una nación pluricultural o multicultural, yo no me acuerdo qué dice pluricultural, ¿no? Pluricultural. Yo desponcho la clase constitucional, la poncho el próximo semestre. Que se reconozca eso no quiere decir, y que nosotros como profesores y abogados que estamos en el pensamiento jurídico crítico exigimos que se reconozca el pluralismo jurídico, no quiere decir que todos los abogados lo hacen. Eso tienen que entender eso, y que todos los profesores lo hagan. Sino muchos profesores y muchos abogados creen que está dentro del Estado mexicano y punto. Lo que yo digo es, bueno, sí, ellos al final son ciudadanos mexicanos, es verdad, y al final se rigen por leyes mexicanas, sí, pero entra a una comunidad zapatista y llévate a una persona presa por haber cometido una infracción intracomunitaria dentro de la comunidad. Eso es una falacia, eso no existe, eso es mentira. No hacen eso, nadie, ninguna autoridad hace eso. ¿Por qué? Porque la comunidad zapatista internamente funciona con tal autonomía que nunca el Estado se va a enterar que hubo una infracción de nada. No sé si se entiende. ¿Cuándo se van a enterar? Cuando los auxiles y los zapatistas se mataron en Arteal. Eso sí se enteraron. Pero claro, hubo una masacre de 30 y pico personas. Los auxiles mataron a los zapatistas. Que eran los priistas matando a los zapatistas. ¿No? ¿No fue? Ahora no me acuerdo. El caso de Arteal, que es un caso intracomunitario político, incluso. Que fue una guerrilla, fue un grupo guerrillero a las comunidades tzotzíles, en el cual, de hecho, creo que la comunidad se llama Las Abejitas, al parecer creo que se Sí, llaman sí, Las sí, son Abejitas. las abejas, sí. Las abejas, las abejitas, algo así, que mataron a 30, 40 personas, que fue una masacre como tal, pero Claro. era un grupo de paramilitares. Exacto. Y realmente creo que no sea... Sí, eso fue con Ernesto Zedillo, y de hecho, muchas personas, bueno, muchos diputados de la izquierda le echaron la culpa a Zedillo por esa matanza, por la matanza de Acteal. Pero lo que yo quiero, a ver, espérense, vamos Sí. a terminar la pregunta. Lo que yo quiero es que entiendan es que ese, que es un caso, que es incluso un caso de una matanza de un grupo sobre otro, que tuvo fines políticos, eso sí se supo, incluso a los auxilios los metieron presos, y hace unos 5 o 6 años los sacaron, porque hubo errores de procedimiento, cuando ellos fueron los que mataron a los otros compas, y compañeras y compañeros. Y ha habido todo un proceso de comisión de la verdad, de ver de que haya justicia transicional, de que se reconozcan, todo eso. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? A que en casos así sí, pero si no, el conflicto cotidiano y la norma jurídica cotidiana de cosas cotidianas que pasan en los pueblos, no se entera el Estado. Eso es lo que quiero que entiendan. Y lo resuelven con sus procedimientos, sus normas y sus formas. Por tanto, el sistema jurídico de ellos es diferente. No es, por eso, cuando la autora habla de orden jurídico estatal todo el tiempo, para mí es un error. Y todos los órdenes jurídicos existentes tienen este concepto, no solo el del Estado. ¿Sí se entiende? Todos los órdenes jurídicos pueden pasar por este concepto de sistema jurídico, y habría que definir, lo que pasa que en esta clase no va a haber tiempo, cuál es el sistema jurídico de nuestros pueblos indígenas. Para mí es un sistema jurídico mixto que tiene una conformación histórica de sus instituciones, de las de ellos, mixto,
donde ellos han ido penetrando, están sus instituciones propias, que tienen mucho tiempo de funcionamiento, las asambleas, los consejos, la forma de ejercer la justicia, muy propias, y casi todos tienen puntos comunes en América Latina, casi todos es como lo vimos en el documental, de manera colectiva, de diálogo, no de imputación únicamente individual, ni mucho menos, donde todos participan, mucho más democrático, más horizontal, todo esto se hace así. Regularmente es así, pero las sanciones que toman son peculiares en cada comunidad tiene sus propios estilos. Y muchas veces están pensando en sus estilos, por favor cierren sus micrófonos. A ver. Y muchas veces están pensando en sus propios estilos, justamente, en sus propias sanciones en función de su propia comunidad, pero tienen también un patrón común, por ejemplo, que las personas se pongan a trabajar para la familia que afectaron. Los que hicieron daño tienen que trabajar y resarcir a la familia, pero no con dinero, no como hacemos en el sistema jurídico occidental, que es con dinero, reparación del daño, no, con trabajo. Sí, como el caso que vimos en el documental, ¿qué pasaría con la señora y los niños que dicen, ustedes mataron a mi esposo, ¿quién ahora le va a dar comida a mis hijos? Pues una sanción sería en esa comunidad es que los culpables tuvieran que tributarle en bienes, pero además toda la vida a esta señora con sus hijos, hasta que fueran los hijos mayores y pudieran trabajar. Así. Esos son sus estilos, sus patrones de conducta. Eso es un patrón histórico de conducta. Por eso yo hablo siempre aquí de este proceso de conexión y de formación histórica. ¿Está bien? Y es muy importante que los sistemas jurídicos tienen una formación histórica. Eso es muy importante. Tienen una tradición. Incluso yo digo formación histórica, pero me gusta más la tradición histórica. Tradición y formación histórica. Eso es lo que tienen los sistemas jurídicos. Y eso se deriva de las familias jurídicas, lo que justamente ninguna familia jurídica, de las familias jurídicas que la autora expone y que exponen todos los manuales, implica a los sistemas indígenas. Ninguno habla de los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas. Esto yo lo planteé incluso en una clase, este año, en enero, yo les di una clase a los profesores de esta materia en la UNAM. Ellos creen que yo hablara del sistema jurídico socialista, que no nos da tiempo a abordarlo, la verdad. Porque uno de los presupuestos es, no existe sistema jurídico socialista, sencillamente la familia socialista tuvo un momento histórico, pero siempre fueron un sistema jurídico de conformación románica, en su esencia. Y les expliqué por qué. Y después hablamos del tema de los pueblos indígenas, porque yo les dije, a mí me gustaría poner en la mesa este debate. Y la gente dijo, sí, es que tienes toda la razón, pues claro. Y entonces para mí son sistemas jurídicos mixtos, que tienen su propia tradición histórica, con sus propias instituciones, normas, etcétera, pero son porosos, ¿no? De pronto ellos, por ejemplo, si hablan de un asesinato, hablan de un homicidio, es un término que adquirieron del mundo occidental, ¿no? De nosotros, del sistema jurídico estatal. Por ejemplo, si hablan de derechos humanos también, es porque todo ese lenguaje ya ha penetrado mucho dentro de las comunidades indígenas, ¿no? Para sus propias defensas. Entonces conocen muy bien las leyes estas de derechos humanos, sus pueblos, todo eso, y se defienden en función de ellas. Por eso también hay tanta interlegalidad, porque ellos lo mismo usan un sistema que otro, etc. Y entonces, lo otro que yo diría es que, bueno, eso hasta ahí. Salvador, ¿querías comentar algo? Sí, vi que levantaste la mano, disculpa. Sí, profe, no se preocupe. Quería comentar si por decir la policía comunitaria del estado de Guerrero también entra como ejemplo en este orden Oigan, pero jurídico. lo hemos dicho cuántas veces en las clases, no manchen. Dimos como 6 o 7 clases de pluralismo jurídico y mencionamos zapatismo, policía comunitaria de Guerrero y Michoacán, Cherán. Claro que son sistemas jurídicos propios. Bueno, seguimos. Sí son sistemas jurídicos propios. Bueno, entonces, ¿cuál es el concepto de familias jurídicas? ¿Cuál es el concepto de familia? Lo hemos dicho muchísimas veces, la verdad.
La familia jurídica sería como, vamos a decir, es como donde están todos los sistemas jurídicos que tienen esa tradición y formación histórica, que tienen esa conexión, que comparten determinadas características, y entonces, por ejemplo, diríamos, el sistema jurídico sería el sistema jurídico de México, del Estado mexicano, y el sistema jurídico del Estado cubano, pero también yo diría el sistema jurídico de los zapatistas, de las comunidades zapatistas, que son sistemas incluso más complejos, ¿no? Zapatistas, para mí, son otros, de la comunidad de Cherán, por ejemplo, que es mucho más delimitada. Para mí también es un sistema jurídico. Para mí también. Y también los sistemas jurídicos de las comunidades de Guerrero, que también tienen mucha pluralidad. Los zapatistas de Guerrero pues son muchas comunidades. Entonces ellas internamente funcionan propio, pero a la vez hay una cosa macro que las hace funcionar en conjunto. En Guerrero sería la policía comunitaria, en los zapatistas las juntas de buen gobierno, de hecho, y todo el ideal zapatista, etcétera, etcétera. Estoy poniendo un ejemplo de México. Y las familias jurídicas estarían ubicando quiénes son los grupos de sistemas jurídicos que tienen esa conexión. Entonces serían la neorromanista, la anglosajona o del common law, a ver, todo esto se hace en el sentido del derecho comparado, ¿no? Del derecho comparado, porque justamente es el derecho el que te va a, o los mecanismos metodológicos del derecho comparado, el que te va a dar la posibilidad de, espérense, necesito, el que te va a dar la posibilidad justamente de poder agrupar los diferentes tipos de familia. Ahí está en la página 8, la familia no romanista, la del common law anglosajona, la de los sistemas religiosos, que ella le llaman sistemas y no familias, sistemas religiosos, la mixta o híbrida, que es donde yo ubicaría a los pueblos indígenas, y la socialista. Para mí la socialista no es una familia independiente, para mí la socialista es una familia que justamente, vamos a decir, está, vamos a ponerla así, derivada del neorromanista, pero que tuvo un decursar histórico propio y una serie de instituciones. El proceso de creación, aplicación es el mismo, el del derecho, pero su proceso histórico, y algunas instituciones son diferentes a las. Por ejemplo, en Cuba el Estado, la familia socialista en un momento determinado tenía algunos principios del Estado y del derecho y del funcionamiento de los tribunales, etcétera, un poquito diferente a de los estados liberales. Pero la diferencia está entre el Estado liberal capitalista y el Estado socialista, no en el sistema jurídico en sí. El sistema jurídico funciona igual que el de aquí. Hay tribunales, es la misma cosa que ya veremos eso en clase, cómo funcionan, para las características fundamentales para que lo sepan. Entonces, a partir de aquí, evidentemente, tenemos, para que ya lo sepan y ya cerrar ese punto, porque no los vamos a ver en clase, la familia socialista, como ya les voy a terminar ese punto, tiene un decursar a partir de la Revolución del 17 de octubre en la URSS, Rusia, y después con la Unión Soviética se fue desarrollando y fue generando un sistema jurídico propio, que les digo, les vuelvo y les repito, siempre fue románico, porque Rusia, todo el siglo XIX tiene una gran influencia de todo el sistema románico y conforma todo su derecho antes de la Revolución igual, de la misma manera, con normas escritas, jerarquía de normas, el método de silogismo jurídico para aplicar las normas, la creación mediante un legislativo, todo eso se hace así. Se hacía antes y se sigue haciendo ahora.
Incluso cuando se cayó el campo socialista se sigue haciendo de esa manera, ¿entiendes? Porque sigue siendo esto. Y todo eso se exportó, ¿no? A partir de la Unión Soviética se exportó a los países socialistas de Europa del Este, a Cuba, incluso a China, a Vietnam, a Laos, a toda esa zona también que triunfaban revoluciones en Asia. Y lo que se generó en todos esos espacios fueron sistemas jurídicos que sí, le puedes llamar socialistas, pero que en el fondo tienen un funcionamiento románico. La diferencia está en que la propiedad social es fundamental, no la propiedad privada, en que hay hay un partido comunista, es verdad, que está diferente en su posición legal frente al Estado, al derecho y a la sociedad, a diferencia de los estados liberales y capitalistas que tienen llamados pluripartidismos o bipartidos, porque realmente lo que hay son bipartidos, miren Estados Unidos, y aquí hubo un bipartidismo hasta hasta hace 2 años. Entonces, incluso un unipartidismo también. Entonces, todo eso es relativo, son funcionamientos. La familia religiosa o los sistemas religiosos tienen que ver con espacios y lugares donde la religión tiene mucho peso todavía en el Estado, en el derecho, y son parte de las normas jurídicas internas. Por ejemplo, en el derecho musulmán, ¿no? Que sí están muy vinculados específicamente a ellos. Por ejemplo, en el caso siempre tienen una autoridad religiosa que está dentro del ámbito del Estado y el derecho. Y la autoridad religiosa tiene un papel fundamental. Por ejemplo, en Irán hay la figura se llama el ayatollah, y sí es parte del derecho y del Estado, no es que el ayatollah sea una figura simbólica, ni mucho menos. No es la Iglesia Católica actuando aparte, no. Tiene una parte dentro del derecho y del Estado, y hay una serie de normas que están muy vinculadas a sus concepciones religiosas, ¿no? De normas jurídicas. Y el derecho musulmán es el mejor ejemplo de esto. Igual yo sí creo que esto cada vez avanza más hacia los sistemas mixtos. Todos estos sistemas avanzan más hacia sistemas mixtos por la penetración de los discursos de los derechos humanos, de diferentes conceptos que ellos sí tienen figuras religiosas, pero van aceptando. Y lo otro, y bueno, estamos hablando del derecho musulmán, no solo Irán, está Qatar, todos esos países, ¿no? Todos los países del Medio Oriente y algunos del norte de África. Y están los mixtos, que serían los lugares donde en un momento determinado hubo un proceso de colonización, y por ejemplo, como en la India, donde Inglaterra colonizó, pero a la vez la India está llena de pueblos que fueron civilizaciones antiguas, que a la vez tienen sus propias normas, usos y costumbres, como ustedes les quieren llamar, por ejemplo, sus propias normativas, y a la vez tuvieron no llegaron ni a 100 años de colonia, ¿no? Que no es tanto tiempo. Entonces ellos tienen una mezcla, una cosa híbrida en el sistema de la India, que implica un funcionamiento donde tiene algunos elementos anglosajones, pero también románicos, etc. También hay otros países que fueron generando sus sistemas a partir del desarrollo contemporáneo, como es el caso de Israel, que es un país que se funda en el año 48, después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces ellos Israel es el mundo hebreo, tienen todo el tema de la Mishpah, el Torah, toda la cosa religiosa, pero sí lo separaron lo tienen más o menos medio metido dentro del Estado en algunas cosas, y por otro lado asumieron muchas instituciones románicas, entonces tienen una mezcla ahí. El caso de Japón tiene un emperador. ¿Sí sabían que Japón tiene un emperador? ¿Sí sabían? Por favor, pasen lista acá, pasen lista, eso les iba a decir, pasen lista porque se fueron... Sí. Japón tiene un emperador y tiene también otro tipo de instituciones y así. Y por último, y nuestra familia. Ya saben, con eso, esto era lo que yo quería presentarles en esta primera clase. Déjenme guardar el pizarrón. Y justamente ya se acabó la clase, y justamente que entiendan que la base para analizar los sistemas jurídicos, que están, como les acabo de decir, hay sistemas jurídicos y hay familias, es la disciplina dentro del derecho que se llama derecho comparado, que es que comparas las instituciones, comparas ese mismo concepto, instituciones, procedimientos, normas jurídicas, todo, vas comparando su tradición histórica, y entonces vas agrupando y vas diciendo, estos son románicos, estos son anglosajones. Por favor, apaguen sus micrófonos.
estos son anglosajones, estos son románicos, estos son mixtos, estos son religiosos, y a la vez tienen características propias, ¿no? Como es el caso México, tiene sus propias características que se parecen mucho a todos los sistemas románicos, y esas son las características que vamos a ver, no la peculiaridad específica de México. Ya para tú entender las instituciones mexicanas, es el próximo semestre, ¿no? Constitucional y después todas las ramas del derecho, ¿no? Pero lo que sí vamos a ver es cómo funciona ese sistema. La próxima clase ya hay que leer todo lo del derecho de Roma, todo lo románico, e incluso todos los capítulos, los de Sirven, que son creo que 2, 3 y 4, y el de tradición románica. En esa clase, no, el de los de Sirven. Voy a ver todo el de cursar, 2, 3 y 4, capítulo 2, 3 y 4, y voy a ver todo el de cursar, de cómo se constituyó históricamente sin dar muchos detalles, porque no me da tiempo, pero a los exámenes sí van lo que está en las lecturas, ¿vale? Bueno, pasen su lista, por favor. Les agradezco la atención. Me encanta que participen, pero a veces no tenemos tanto tiempo. Muchísimas gracias.